¿Cómo anda, banda? Bienvenidos a Cuadro Titular. Cierra el año y ya saben cómo nos ponemos, ¿no? Cerrando el año empieza el fútbol de estufa. Hay nombres para todos los gustos, noticias falsas para todos los gustos. Lo que vamos a hacer hoy, en una hora, decirte primero, el América, casi confirmada 2 bajas que te van a llamar la atención. Casi confirmada una alta que te va a llamar la atención. Casi confirmado también que van a reforzar una zona del campo que te va a llamar la atención. Y así nos vamos, hoy me parece, en un cuadro titular que te vas a informar y de lo lindo, bien cerrando el año como nos gusta con el fútbol de estufa. Por otro lado, la información que trascendió en las últimas horas salió de la operación tempranito hoy. En la mañana Santi Jiménez, tobillo derecho, lo operaron, vienen 2 meses de recuperación. Y más allá de esto, que es lo informativo que tú y yo lo sabemos, ¿qué va a pasar con Santi? ¿Qué hay detrás de todo esto? La preparación para el Mundial. ¿Un déjà vu de Raúl Jiménez en algunas cuestiones o estamos tranquilos? La competitividad respecto del puesto. Quédate con nosotros que te vamos a poner datos, estadísticas, lo que se habla, absolutamente todo. Arranquemos de una vez con Cuadro Titular. El equipazo hoy de Cuadro Titular con Félix en la portería donde debe ser, Fer Ceballos hacia atrás, Jair Pereira cubriendo los errores de Fer Ceballos, Iñaki también paseando por ahí, Angelito Toraño estamos muertos completamente y adelante Raúl Méndez. No, ¿hoy qué hacemos? No. Lo bueno es que hoy no hay descenso. ¿Viste cuando uno trata de ir componiendo y de golpe, bueno, no hay descenso, ¿no? Estamos bien. Afortunadamente. El Puebla tiene competencia. Muchachos, 2 goles. el América, hoy voy a empezar contigo, Ángel. Mira qué bonito. No vamos a soltar. Perfecto, ya vámonos. Deja que hable el señor, que se playe, siempre lo dejamos para el final, ¿cierto? Y vamos a hablar del América. Por favor. Déjame mandarle un centro positivo respecto a cómo empieza a moverse el mercado, ¿no? Para el América. ¿Un semestre complicado? Sí. ¿El que viene o el que pasó? No, cómo se mueve el mercado para el ¿Estás escuchando lo que quiero? Ese es el problema. Escucha lo que quieres. Déjalo al final, por favor. Ahora te dejamos para el final. Di lo que quieras. El problema de América es, buenas noches a todos, un abrazo le comento a todos ustedes. Arranca. El problema del América es ver dónde acomoda a los jugadores que tiene. Uno de ellos es Dávila y el tema son los salarios, son muy altos. Dávila está transferible por la gente de América. ¿Cuánto le queda de Pero contrato ¿quién va a pagar no sé cuánto le queda? Ahora te mentiría, pero lo del América es donde lo acomoda, sobre todo en la Liga Mexicana. ¿Quién va a pagar el sueldo? Monterrey no se lo va a llevar, Tigres no se lo va a llevar, 2025. 27. No digo nada. Luego el tema aquí que sí ya parece que lo van a poder acomodar y yo me imagino que alguno de los 9, ya sea Aguirre o Zúñiga, va a ser eso. Sí, ahora va a traer un 9 y lo de Palavecino hasta donde yo me enteré hoy que lo averigüé es que parece que América no va a ofrecer más porque son 8.5 millones de dólares y el América ya no está dispuesto a gastar ese dinero por Palavecino que no está. Ok, igual no me mates el programa en 3 minutos. Aguántame, un poquito más, tenemos un poquito más. Ya me acordé porque te dejo para... Aguántame con esto. Félix, pero me parece que lo de Lichnowsky y lo de Dávila está bien, ¿no? Sí, No, evidentemente. Lo que me llamó la atención de Lichnowsky es cómo lo terminó poniendo tantos partidos claves el técnico. No, desde luego. No, buenas noches. Coincido. Pero además dejando en la banca a un tipo como Ramón Juárez, ¿no? Que por forma de ver las cosas podría estar en selección sin ningún problema, porque rinde muy bien además en el América. Pero sí, Dávila creo que fue una buena cotación en el momento que llegó, que fue también como de emergencia, que empezó a rendir, pero ya después el tiempo no le ha dado más. Como que no le encontraron posición a Félix. Sí, pero al principio te acuerdas que llegó y empezó a anotar y después ya no. El caso de la Pantera Zúñiga pues tiene muy poco tiempo todavía. Yo creo que hay que darle un poquito más, a diferencia probablemente de Rodrigo Aguirre. Ahora, ¿tan necesitado ves al América y a ir de contrataciones? Ya sé que siempre te tienes que reforzar, te tienes que contratar. ¿Dónde tú contratarías a alguien si eres el América? ¿Dónde crees que está más débil? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Para mí, el América, un 5 medio de contención, creo que le vendría bastante bien. Yo creo que Jonathan, para mí es un gran jugador, es un gran 5, pero estamos en una etapa final ya también de su carrera, ha tenido algunas lesiones. Yo creo que América tiene jugadores ofensivamente muy buenos. Yo creo que sí, le va a faltar un 9 con la salida de Dávila. No sabemos si se va, como lo mencionaron, ¿no? Si se llega a ir el Búfalo, si llega a ir la Pantera. Pero para mí, el que se me hace urgente para este equipo y que le pueda dar ese equilibrio es un buen 5, un buen contención. Defensivamente también con la salida de Igor, sé que está Ramón Juárez, sé que pueden habilitar también como defensor central a Israel Reyes, pero de pronto Israel Reyes también se le utiliza mucho, a veces hasta como contención y a veces como lateral. Es a lo que voy, de que América sí necesitaría ya tener un puesto fijo para saber a Israel Reyes, como le preguntamos una vez ahora que está yendo mucho a selección, ¿dónde prefieres jugar? Porque con el Vasco en selección te utiliza mucho como un lateral derecho, porque siempre están buscando esa posición que no está definida en la selección. Entonces para mí... se va a la liguilla. Sí, por eso. Para mí, América, si hoy necesita un jugador, es un defensor central y es un medio de... ¿Y no alguien donde jugaba Valdés? No sé, es que tienes a dos jugadores como... Brian Rodríguez te juega más por el costado, pero tienes a un Cendejas, que la verdad fue uno de los jugadores más importantes que tenía en América y que también está pasando por un buen momento. ¿A dónde lo refuerza, Fer? Tú, lo mismo que le preguntaba a Yair, ¿no? Esta manera de la directiva de la América en los últimos años de buscar, yo utilicé un concepto el otro día de jugadores desahuciados, ¿no? Jugadores que no tienen mucha oportunidad en algunos equipos y que llegan acá. ¿Tú ahora sí le meterías 20, 15 millones a un jugador o no es el mercado para eso? Pero tampoco ya no es la política de la América, o sea,
No, es la realidad. O sea, yo creo que está en el lateral derecho, porque trayendo el lateral derecho, Reyes te puede jugar de central, y también coincido con lo del contención, porque además Jonathan parece que se retira. No, ya. O sea, son 6 meses que... Ahora, Paul Aguilar lo van a dejar. Paul Aguilar. Paul Aguilar, lo vas a sacar del retiro, que se vaya a ver. Yo también. Tan mal está lo de También traería con a Zamorano. Pero Paul Aguilar va a dar clases de baile o va a qué al americano. También traería a Cuauhtémoc y a Iván Zamorano, ¿no? Ángel, no te dejes, es un error. Pero a Kevin Álvarez le leyeron la cartera y... Otra vez, la cartera un año. No traía... Solo intenté, la verdad, a toda la gente que está en su casa, estamos en época de posadas. La maldición del que habla primero a Toraño ya no. La maldición de Toraño. Lo vamos a mantener. Por eso jugaba de 9, ¿por qué no? Para dejarle ya. Ni me defiendo, fíjate. Raulito, bienvenido. Bienvenido, la pobre zarandeada. Ahora, nadie se pone de acuerdo, somos 6, Raúl, respecto a la posición, ¿no? ¿Qué contención, qué lateral? ¿A dónde metemos un jugador a la América? El principal problema del América fue tener a la base sanos, porque fue perdiendo jugadores por lesión y ahí tuvo que parchar mucho al equipo. Lo de Reyes, que mostró ser un jugador polifuncional, y eso le abre las puertas de selección nacional porque puede ser muy útil para el Vasco en esa búsqueda de lateral derecho, de un central, y la misma función tuvo en América, ¿no? Porque a veces está como esa disyuntiva para un jugador de o me desarrollo en una posición, pero el fútbol moderno te exige que sepas cubrir diferentes posiciones, ¿no? Para tu pregunta en particular, yo creo que esa es la principal preocupación de la América, es que la base esté sana, que sí necesita un defensa central, porque es hasta una cuestión numérica, ¿no? Pierdes el Lewandowski que tuvo mientras estuvo sano, fue un jugador clave para el tricampeonato. Necesitas otro jugador de ese cartel que sea líder y que alguien nos explique qué pasó con Ramón Juárez, porque a la luz de todos era el mejor central que tenías de la liga. Resulta que es el que menos o no jugó. Algo pasó ahí. Yo había escuchado en algún momento que por ahí había perdido el piso. Ya no sé si esa fue la razón principal al final por la que fue perdiendo esa oportunidad en América. Le falta un central para tener ese equilibrio desde el fondo. Después sí un medio centro, pensando en el corto plazo después de Jonathan, porque eso provocó igual que movieras a muchos jugadores de posición, a Fidalgo, al propio Sendejas, que tienen mucha calidad, y luego adelante necesitas un 9 rentable. ¿Qué quieres? Y es justamente por el centro. Pero ahí tienes razón, el nadie medio dijo campo. 9. Y Sí, después, yo dije un 9. y después, mira, sin que sea necesariamente un 9, pero un delantero que te garantice el gol y que no tengas que andar sumando. A ver, ¿cuántos aportó Aguirre? ¿Cuántos aportó Zúñiga? Tiramos a Henry Martin, ¿no? Y sumas a los de Henry Martín y dices, oye, la producción de los delanteros de América, ¿de cuánto fue la producción? Entonces, pero necesitas que esté sano desde el principio. Entonces ya hay que retirar a Henry porque se lesiona cada 2 partidos, ¿o qué? Bueno, o sea, reforzar esa posición, pero lo principal en América es que la base esté sana, porque ya está comprobado que donde juegue Fidalgo, Sendejas se van a adaptar a las necesidades del equipo, y cuando está, digamos que el 11 disponible para Jardine, la mejor posición para Sendejas es jugar por derecha. Y de lo que decía Fer es muy cierto, hay una política de América en cuanto al presupuesto que ya de ahí no se pueden pasar, no son los bombazos de otras temporadas, y obviamente que cuando se fue Quiñones no trajeron a un jugador de esas condiciones, cuando se fue Valdés no trajeron a un jugador de esas condiciones, y en algún momento del torneo en liguillas ha necesitado ese perfil de... Pero no les digan, ya te Raúl. montaron el show completo. No, porque eso es lo que más les duele, que ya los bombazos vienen en el norte, ya no es el América. No, ustedes vayan. Ya no es. Pero perdón, Ya Cruz Azul Claro que lo fue. de humo. no. A ver, desarrolla el tema maximal. Máxima. Es la palabra, lo que le falta a América es coherencia. Es lo que le falta, coherencia. No sabe el técnico el sistema que tiene que poner, porque cuando fue campeón fue con un 4-2-3-1 clarísimo. A partir de eso ya Diego Valdés tuvo que modificar porque no le llegaron jugadores. Los jugadores que contrató América el semestre pasado fueron a la desesperada, porque se les iba uno, no encontraban el otro. ¿Qué hacemos? Traemos a este. Alexis Gutiérrez. A la desesperada, trae más. ¿Un perfil para América? No sé, yo para mí no. Yo creo que te quedas al maximal porque pues es que están trayendo europeos, pues habrá que. O sea, no es delantero para No tenía contrato, no tenía equipo, llegó ¿Que grande. iba a jugar en dónde? Ahí están los nombres. La Pantera Zúñiga en Tijuana jugaba de una manera. Ok, está bien. Pero en América nunca jugó con espacios para poder desarrollar lo mejor que es Zúñiga, que tiene esa potencia. Lo pones de 9 de espaldas a la portería, lo matas. En Tijuana, bueno, pero porque Osorio estaba loco y lo mandaba a la banda. Pero lo estás contratando. Lo despegó, jugó mejor en Tijuana. Ninguno de estos 4 son jugadores para el América. De entrada, yo no pienso lo mismo. Pero además, si contratas a un futbolista porque lo viste jugar bien en un equipo, no lo traigas a tu equipo para que juegue en otra posición, no tiene sentido. Lo que es curioso es que la América había estado contratado jugadores que no estaban triunfando, llegaban a América y ahora les salió al revés. Ahora no. Dávila estaba funcionando ¿Dónde jugaba Dávila? Ya no jugó. ¿A dónde jugaba Dávila? ¿En qué Pero posición jugaba Dávila? Lo pusieron muchas veces por derecha, lo llamaron ¿Cuándo jugó así en Necaxa? Luego trajeron bien ¿Cuántos años? Alan Cervantes, Aguirre y Cervantes, y no ha funcionado. Lo que pasó en la América, a diferencia de otros torneos, que no eran jugadores con un cartel, un pedigrí así espectacular, y en América, agarraron su segundo año y triunfaron, fueron tricampeones. Y ahora los que jugaron bien en otros equipos son los que han bajado. Bueno, pero lo que yo quiero llegar es, tienes a cierto equipo, ¿no? Te trajeron esos, bueno, pues entonces el técnico tendrá que adaptarlos o adaptar su sistema a las condiciones de los futbolistas que tiene. El técnico no lo hizo. Entonces le exiges al jugador que juega en una posición extraña. Israel Reyes lo logró. Los demás no.
Y luego traes a jugadores, perdón, pero desde antes, un paso atrás, traes a jugadores que no caben en el sistema que está practicando tu técnico. Entonces, ¿qué le falta a América? No, por eso, pero vamos Eso sí es más simple. allá de la palabra coherencia. Hay dos elementos. Una tienes el técnico. Jardiné, porque tú traes a Maximán, tú dices bomba de humo. Entiendo ¿Y que dónde lo vas a poner? tú quieres incomodar al americanismo. Para mí es un muy buen jugador, pero lo traes en la posición de tu mejor jugador, ¿no? Que Brian. Entonces ahí, para mí es muy buen jugador. ¿Marcó Maximán. diferencia en el América? No, porque lo manosearon tácticamente de todos lados. Lo movieron por toda la Cuando cancha. llegas con el cartel que llegó Maximán, que era la bomba, que venía a revolucionar la América. ¿Y dónde juega? En el lugar de Brian. Quitas a Brian, debilitaste a la Partido no jugó ninguno de los dos. Era rentable lo de cambio. Cuando lo pusieron como titular no tenía el mismo impacto que como lo hizo llegando, que agarraba segundo tiempo, estaba exacto. No, y porque viene de no jugar. Costaron los partidos. Porque no, pero es un futbolista sin ritmo. Se lesionó y sí recibió la oportunidad Es un para jugar futbolista ahí. Sí, pero se ha quedado corto. O sea, arranca los partidos hace 2, 3, suelo, arranca suelo. No ha hecho nada. Ángel, no le has dado tiempo, lo has movido de un lado para el otro. Minutos de cambio. Le demuestra que no la es titular. izquierda, la banda izquierda donde él jugaba. Ese lugar es de Brian. ¿Tú crees que un tal José Mourinho sabe fútbol? Sí. Ve lo que dijo de Maximán cuando lo tuvo. Profesional. Bueno, si quieres te pongo las declaraciones sobre el jugador que vino a Rayo del Monterrey, el francés, cuando estaba en Manchester United. Y era de los mejores del mundo. ¿Y ahora? Bueno, los años. Entonces, ¿qué tiene? Entonces no vengas con declaraciones de Pero Marcelo tuvo una racha de 4 o 5 años donde no No, funcionó. lo que estoy contra el argumento de sacar cosas del archivo que nada que ver. Pero te digo algo. Por eso están en México. Claro, Por eso están a su nivel, seguirían en Europa, no estarían. Claramente. Es Estoy de acuerdo mil veces contigo. mejor Brian, 1000 veces que Maximán. Por eso, No puede ser pero que empezaste a tengas sacarlos a todos. Mira, ahí está. tantos extranjeros y que no jueguen. Ahí están los 9. Porque, perdón, ahí hay varios que no juegan, que no son titulares y que no lo van a hacer en América. No ha hecho una buena gestión desde cómo contrató, porque contrató a la desesperada. Acuérdense todo lo que surgió a raíz de que si Brian se iba, entonces Hay buscaron. 4 extranjeros de calidad ahí. Exacto. Nada más. Y buscaron lo que fuera. Borja, Fidalgo, Y Brian. Se acabó. Rodrigo, Pero el resto utilizaron el esquema de que el fútbol mexicano. sí, no me gusta. Apostar por los jugadores que destacaron algunos otros equipos. No van a estar en América. Porque piensan que van a traer una bomba. El año Pero lo va a vender, no, pero no van a traer bombas. Hay que pagar la venta. Si no traes bombas, entonces tienes que hacer que los futbolistas que tienes jueguen. No, bien, yo lo entiendo. Pero entonces tienes que hacer que tu técnico entienda que con lo que tiene que hacerlos para mejor. Porque hubo muchos lesionados. O sea, se le lesionó un momento que tuvo que jugar antes de irse. Víctor Valdés, El portero de Cortés, claro. Diego Valdés tuvo que jugar como 9. Pues estás hace 3 temporadas. Por eso es que ha tenido Háblame de la temporada anterior a esta, ¿no? Y eso tuvo que hacer Jardine porque de tantas bajas que había, tuvo que modificar en alineaciones, en dibujo. Y aún así fue un Exactamente. momento. Pero ¿Cómo este se quedó torneo no. fuera América en la liguilla? O sea, por la última jugada, o sea, tampoco está mal. Sí, está pero- solamente algunas posiciones puntuales que ya Tú dijiste platicamos. 7 jugadores, Raúl, eso también ¿Por qué yo. dije de 7 jugadores? Tú dijiste de eso. No, dije reforzar el centro, un central, medio y un delantero. Pero hay 3 posiciones. ¿Y el lateral derecho no dijiste también? ¿A un portero también quieres? No, las 3 posiciones, un central y un medio. Es que lo mencionaste. Dijiste la columna vertebral. No, yo te decía antes portero, que defensa. cuando hablábamos del presupuesto de América, que se fue Quiñones, no trajeron a nadie, se fue Diego Valdés, no trajeron a nadie, necesitas jugadores de ese perfil, dale recursos a Jardine que en algún momento tiene que improvisar, tiene que cambiar, dale recursos. No, yo no estoy de acuerdo. Para mí, estamos en el epílogo de un proceso, que es el de Jardiné, donde me dio señales ya en este torneo que hay cosas que ya no tiene la varita mágica el brasilero para que con poco encuentre las maneras, ¿no? Antes todos estaban maravillados, casi que iba a ir a la selección mexicana. Pero seamos francos y seamos sinceros. Ahorita en el América hay muchos gastos, están remodelando el estadio, tienen que pagarle a todos los palcoavientes al mundial porque se los van a tener que pagar. Y pues también tienen un crédito de decir, bueno, ya fuimos tricampeones, ahorita no hay para invertir, a lo mejor en un añito, en 2 años. Ahí podría ser una. Claro. Pero sí, a mí lo de Santiago Baños, y lo había dicho, para mí ha sido un gran directivo porque ha hecho muy buenas gestiones con la parte del América, ¿no? Yo creo que en esta cuestión, si no tienes para hacer esta cuestión de gastos, con los extranjeros que tienen, te pueden servir de moneda de cambio para traer jugadores que quizá, sin ser tops, me refiero a que sean bombazos, como en su momento lo fue Israel Reyes. Claro, porque han traído Todo lo mexicano fue, ya. exactamente. Y les ha funcionado. Es a lo que voy. Hay equipos que tienen la necesidad de poder tener llámale un Folaguirre, un Dávila, un Novsky, o sea... Pero no tienen que pagarles, ahí el problema es lo que cobran. Por eso, pero al final a lo que voy, tienes que ver qué ajuste haces y para eso es la gestión que puede tener Santiago Baños. Y te mencionaba de jugadores que no fueron tan bomba en su momento como contrataciones. El caso de Cendejas, que le rindió de una manera espectacular, le sigue rindiendo. Israel es otro caso, que sin ser un tipo que ni siquiera iba todavía a la selección, lo está haciendo es bastante otro bien. caso. Cervantes también les funcionó en su momento, para ser el tricampeón. Cervantes también jugó partidos de titular y les funcionó de buena forma. Varias veces Pero a ofrezco buscar y jugadores. te traes, es un ejemplo. O sea, No, Pedro, puede ten pasar. algún ejemplo. No, te doy a estos 2 jugadores y tú me das a... Y ha pasado les con cierra. equipos, como Tigres. Series inteligente era más el América, ¿no? Para negociar. Y sígueles pagando tú porque
Es que ese es un tema. Va a pagar. Ese es un tema, pero ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Pagas la mitad del sueldo. Exactamente, ha pasado Los eso. sudamericanos que han enviado, ¿no? De regreso a sus países pagan parte del sueldo. No ha pasado, y en el fútbol mexicano, ¿eh? En el fútbol mexicano ha pasado el 50% y dice, oye, no tengo para más. Me dice, no te preocupes. O sea, de tenerlo acá y que no va a tener el 100% que le Sí, veíamos ahorita los 9 extranjeros, 6 pueden salir. Y se nos olvida ahora que estuvo involucrado con De verdad es alta la posibilidad que hay. Del Rossum. O sea, Del Rossum estuvo sin jugar un solo minuto. Y es una plaza que ocupaba, y América se fue a la MLS, ¿se acuerdan? Que jugó, si lo compraban. También tiene ese tema. Hubo un momento en el que la América tenía muchísimos extranjeros, entonces nos empezó a prestar. A Tigres también le pasó. Ya entendí por qué se frenó la reducción de extranjeros en la liga, entonces ya me quedó claro. Va a jugar todo mal por eso. No, porque ni siquiera se les titulares. No, digo, pues si tenían exceso de extranjeros. Lucas, muchos jugadores. No los pondría de titulares. Tigres lo tenía. Casi todos tienen cubiertas. ¿No? Todos tienen 9. Así que les vamos a hacer. Ahora, dentro de los nombres, muchachos, antes de meternos en la novelita esa, Emiliano Gómez, por ejemplo, bajo presupuesto, viene de Puebla, ahí lo vemos jugar a este muchacho. Emiliano Gómez para la América, ¿les gustaría? ¿Es el jugador que viene a sumar o no? Ahora, ¿en dónde va a jugar? A mí no me Pero vas a liberar plazas. No, pero mejor bien. Solo juega 11. La mejor versión de este jugador es jugando por izquierda, que lo hace perfectamente Brian. Era un absurdo. Le preguntamos el otro día al Turco Mohamed, porque parece que el Toluca ha preguntado. No, en América es un muy buen jugador. Sí, en América ya estoy con Iñaki. ¿Para qué más del lado izquierdo? ¿Me los vas a poner? No te es de utilidad. Esos son los datos de Emiliano, 16 partidos, o sea, casi todos fue titular, 6 goles, 4 asistencias y más de 1000 minutos, de acuerdo con eso. Por eso mi discusión sobre Maximán era que era un problema en realidad de que estaban poniendo todos tus mejores jugadores sobre Porque se hizo a la desesperada. Se contrató a la desesperada. Pero contrataron porque pensaron que sí iba Brian, en la realidad. Justo. Entonces Brian se quedó y eso. Y después, como Brian no renovaba, misteriosamente Brian empezó a ir a la banca y el día que renovó volvió a ser titular con la Y América. entonces eso creo que hizo un problema de estructura en América porque no había manera de acomodarlos. Tenía que tener un plan B, ya que se te va Brian Rodríguez, no hubiera tenido nada. Es que Brian Yo no se estoy, fue yo a no la estoy MLS. diciendo que hayan O sea, hecho mal en traerlos, simplemente digo que trajeron a futbolistas que no cabían todos en el mismo equipo y que Jardine le tuvo que mover por todas partes y terminó siendo un problema en lugar de una solución. Es lo que yo quiero decir. América contrató a la desesperada por las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Este torneo Bueno, y por prevención. bueno, tiene que hacerlo de otra manera, mucho más coherente, que fue la palabra que yo utilizaba al principio, de qué es lo que necesita Jardine para el equipo Pero que... ¿quién hubiera jugado ahí si se va Brian? Pero no se fue. Maximán. Por eso. O sea, pero lo que se hizo más Es que, desde a ver, antes. los equipos que han sido exitosos tienen a 2 jugadores por posición. Yo también lo creo. Necesitas tener una buena competencia interna para poder liderar. Sí, pero Brian, acuérdense también, ok, pero Brian no le gustaba ser suplente y acuérdense sus modos cuando era suplente. Y Maximán dudo que lo haya convencido de venir siendo suplente, ¿no? O sea, Maximán vino para ser titular. Él también entendió la película y yo creo que se bajoneó. Pero que es la titularidad, Santi, o sea, no se la ha ganado. Si es tan bueno, es el único que no hay que mover de esa posición. Así lo mando por derecha, a Cendejas atrás del 9, por izquierda. Y resulta que Maximán, donde él quiere, como quiera. Si está Chicho, es cierto que el próximo semestre empieza a rendir. Es que su posición es por la izquierda. Sí, Cendejas ha sido por derecha, pero si juega por izquierda, Aunque también te dijo que rinde. le gustaba jugar. Maximán cuando llegó dijo que le gustaba también jugar atrás del 9. Él lo declaró. Y perdón, entró en el segundo tiempo contra Monterrey y no hizo una sola. Bueno, tú lo vendes entonces, que se vaya a Pero que se ponga en serio a jugar. Es que dice, no se ha adaptado. El viaje al Correa, ¿cuánto tardó en adaptarse? No me compares a Correa con Maximán, por Dios. Y Maximán en teoría es un buen futbolista que se comporte ya como un buen futbolista. Esas son las diferencias que hay hoy entre Tigres y América. Tigres puede traer a Correa y América le alcanza a traer a Maximán. Si antes las estrellas de nada América. Maximán tampoco Ahora van a Tigres. No, llega, pero el sueldo mensual, ¿cuánto Llegó es? gratis, Es altísimo el terminó sueldo. Es altísimo el sueldo Y a la Maximán. Azteca lo están remodelando. ¿Y quién rindió más? Ay, no. ¿Quién rindió más? Toda la vida. ¿Quién es una figura a nivel mundial, Correa? No, es que no. ¿Quién es campeón del mundo? Pero nadie está comparando. Pues Nadie es está que comparando. estamos comparando, por favor. Correa es de lo mejor que ha llegado a México en las últimas décadas. Vamos a la pausa y volvemos al cuadro Marshall también. titular. A los Ángeles que los Correa antes llegaban a la América, ahora ya no. Volvemos con esa imagen que están viendo en las últimas horas. Operaron a Santi Jiménez, tobillo derecho, ahí tomándose un matecito como siempre. Ahí vemos el pie maltrecho. En 2 meses vamos a ver si se recupera de la mejor manera para pensar en el Mundial. Ahora te contamos los detalles. Por eso su nivel seguirían en Europa. No estaría entonces, estoy de acuerdo contigo Brian, 1000 veces que pase mal, por eso puede ser que tenga que sacarlos a todos. Mira, ahí está tantos extranjeros que 9 jueguen. Ahí están los 9, porque perdón, ahí hay varios que no juegan, que no son titulares y que no lo van a hacer en América. No ha hecho una buena gestión desde como contrató, porque contrató a la desesperada. Acuérdense todo lo que surgió a raíz de que si Brian se iba a buscar otro extranjero de calidad ahí. Exacto, nada más. Y buscó
buscaron lo que era Borja Fidalgo, Brian y Brian. Se acabó Rodrigo, pero resto utilizaron el problema de que el fútbol mexicano, si no me gusta apostar por los jugadores que destacaban algunos otros equipos, no van a estar el América. Los que piensan que van a tener una bomba en el año pero que no van a vender. No van a traer bombas. Hay que poner lo que vende. Si no traes bombas, entonces tienes que hacer que los futbolistas que jueguen. No, yo lo entiendo. Tú tienes que hacer que tu técnico entienda que con lo que tiene tienes que hacerlo jugar mejor, porque hubo muchos lesionados. O sea, se le lesionó un momento que tuvo que jugar antes de irse Víctor Valdés. Este es el portero del portero de Claro, Diego Valdés. Tuvo como 9 estrellitas hace 3 años. Por eso es que ha tenido ahora que la temporada anterior a eso tuvo que ser jardinero de tantas bases que había, tuvo que modificar en alineaciones, en dibujo, fue sacando, pero este torneo no América en la liguilla, o sea por la última jugada. O sea, tampoco es tan mal, pero hay algunas posiciones puntuales que ya tú dijiste 7 jugadores, así también yo te dije de 7 jugadores, tú dijiste no, yo vi 9 de forzar el centro, un central medio y un delantero, te di 3 posiciones y el lateral derecho. ¿No dijiste también a un portero? ¿También quieres? No, las 3 posiciones, un central medio, pero mencionaste, pues dijiste la columna vertebral, yo no decimales. Portero que cuando hablamos del presupuesto de América que se fue Quiñones no trajeron a nadie. Se fue Diego Valdés, no trajeron a nadie. Y 6 jugadores de ese perfil. Dale recursos a Jardine, que en algún momento tiene que improvisar. Tiene que cambiar, dale recursos. Yo no estoy de acuerdo. Para mí estamos en el epílogo de un proceso que es el de Jardines, donde me dio señales ya en este torneo que hay cosas que ya no tiene la varita mágica, el brasilero, para que con poco encuentra las maneras. Pero antes todos estaban maravillados, casi que yo era la selección mexicana. Pero seamos francos y seamos sinceros, ahorita en el América hay muchos gastos, están remodelando el estadio, tienen que pagarle a todos los palcohabientes al mundial porque se los va a tener que pagar y pues también tienen un crédito decir bueno ya fuimos campeones, ahorita no hay plan invertir, a lo mejor en un añito en 2 podría ser una, pero si para mí lo de Santiago Baños, y lo había dicho, para mí ha sido un gran directivo porque ha hecho muy buenas gestiones con la parte del América. No, yo creo que en esta cuestión si no tienes para hacer de cuestión de gastos con los extranjeros que tienen, te pueden servir de moneda de cambio para traer jugadores. Claro que quizás sin ser tops me refiero a que sean bombazos como en su momento lo fue Israel Reyes, porque han traído lo ya exactamente y les ha funcionado. Es a lo que voy. Hay equipos que tienen la necesidad de poder tener un llámale un Buffon, Aguirre, un Dávila, un Sky. O sea, no tienen el problema en lo que cobran por eso, pero al final a lo que voy tienes que ver qué ajustes haces y para eso es la gestión que puede tener Santiago Baños y te mencionaba de jugadores que no fueron tan bomba en su momento como contrataciones. El caso de Dejas que le rindió de una manera espectacular y le sigue rindiendo. Israel es otro caso que sin ser un tipo que ni siquiera iba todavía a la selección lo está haciendo bastante bien. Cervantes también le funcionó en su momento para ser tricampeón, Cervantes también jugó partidos de titular y le funcionó de buena forma. Es el que va a buscar jugadores que 3 es un ejemplo. O sea, puede pasar algún ejemplo o te doy estos 2 jugadores y tú me das. Y ya pasó con el equipo, ya pasó con equipos como Tigres. Es inteligente, era más el América. No, para nada. Y sigue pagando todo porque es que ese es un tema. Él va a pagar, eso es un tema. Pero ha pasado, pero se ha pasado. Pagas la mitad del ha pasado. Esos americanos que han enviado no de regreso a sus países, pagan parte del sueldo no ha pasado. Y en el fútbol mexicano ha pasado el 50%. Dice, oye, no tengo para más. Pues no te preocupes. O sea, de tenerlo acá y que no me sirva, que nos sirva, que ahora los extranjeros 6 pueden salir y se nos olvida que estuvo registrado con la posibilidad que hay Rosum, o sea del Rosum. Estuvo sin jugar un solo minuto y es una plaza que ocupaba y América se fue a la MLS. ¿Se acuerdan que jugó si lo compraban? También tiene ese tema. Un momento, el que el América tenía muchísimos extranjeros y entonces nos empezó a prestar a Tigres también le pasaba porque eso frenó la reducción de extranjeros en la liga. Entonces ya me quedó claro que va a jugar todo para poner los selectivos. Hombre, porque ni siquiera se le ha visto. No, digo pues si tenían acceso a extranjeros, tocar muchos ahora no los pondré de titular. Lo casi todos tienen cubiertas los todos. El 9, así que les vamos a hacer ahora dentro de los nombres. Muchachos, antes de meternos en la novelita esa, Emiliano Gómez, por ejemplo, bajo presupuesto, viene de Puebla. Ahí lo vemos jugar a este muchacho, Emiliano Gómez para el América. ¿Les gustaría? ¿Es un jugador que viene a sumar o no? Ahora ¿en dónde va a jugar? A mí no me va a liberar plazas de pero solo juega. No sé si sea mejor versión de este jugador jugando por izquierda que lo hace perfectamente. Brian. Sería un absurdo. Le preguntamos el otro día al turco Mohamed, porque parece que el Toluca ha preguntado en América, es un muy buen jugador. Sí, claro. Tiene su con Iñaki pa' que más del lado izquierdo se los vas a poner. No te es de utilidad. Esos son los datos de Emiliano. 16 partidos, o sea, casi todos. Fue titular 6 goles, 4 asistencias y más de 1000 minutos de acuerdo con eso. Por eso mi discusión sobre Maxi Manera que era un problema en realidad de que están poniendo todos tus mejores jugadores porque se hizo a la desesperada, se contrató a la desesperada, no lo contrataron porque pensaron que se iba a Brian. Es la realidad, justo por ese quedó y eso es otra razón. Y después como Brian no renovaba misteriosamente a Brian, empezó a ir a la banca y después era la banca y el día que renovó volvió a ser titular con el América. Entonces eso creo que hizo un problema de estructura en América porque no
había manera de acomodarlo, tenía que tener un plan B y que se te va bien. Rodríguez no hubiera tenido una. Siento que haya hecho mal en traerlo. Simplemente digo que trajeron a futbolistas que no cabían todos en el mismo equipo y que Jardine le tuvo que mover por todas partes y terminó siendo un problema en lugar de una solución. Es lo que yo quiero decir. América contrató a la desesperada por las circunstancias que estaba viviendo en ese momento este torneo por prevención. Bueno, tiene que hacerlo de otra manera, mucho más coherente, que fue la palabra que yo utilizaba al principio de que es lo que necesita Jardine para el equipo. Creo quien hubiera jugado ahí si se va a Bryan, pero no se animan por eso. O sea, pero lo que se hizo más o los equipos que han sido exitosos tienen a 2 jugadores por posición, también lo creo. Necesitas tener una buena competencia interna para poder generar diferentes, pero Bryan, acuérdense también. Ok, pero Bryan no le gustaba ser suplente y acuérdate sus modos cuando era suplente y Maximan dudo que lo hayas convencido de venir siendo suplente. No vino para ser titular. Él también entendió la película y yo creo que se va, pero que la titularidad Santi, o sea, no se la ha ganado. Si es tan bueno, es el único que no hay que mover de esa posición. Si lo mando por derecha hacen dejas atrás el 9 por izquierda y resulta que Maximal donde él quiere como quiera si están. Chicho, es cierto que el próximo semestre empieza a rendir, es que su posición es por la izquierda. Si dejas Salcedo por derecha, por su izquierda, aunque también dijo que le gustaba jugar Máxima. Cuando llegó dijo que le gustaba jugar atrás de él. Lo declaró y perdón, entró en el segundo tiempo contra Monterrey y no hizo un bueno. Tú lo vendes, entonces que se vaya por ahí. Pero no, pero que se ponga en serio a jugar. Es que dicen no se ha adaptado. Y Ángel Correa ¿cuánto tardó en adaptarse? No me compares. Acordar con Marcelo. Sí, Máxima. Tú eres un futbolista que se comporte ya como un buen. Esas son las diferencias que hay entre Tigres y América. ¿Tigres puede traer al Correa? Ya me alcanza por lateral Maximal. Sí, ante las estrellas de América Máxima tampoco están haciendo nada. La Sabana Tigres resalta que no sea, pero el sueldo mensual cuando llegó gratis es altísimo. El sueldo es altísimo, que lo están regalando. Rindió más cuando no rindió más. Todavía quiere ser una figura a nivel mundial, creo. Es que no tienes campeón, pero nadie está compara. Bueno, está comparando para compararlos. Ahora, comparando, por favor, Correa, de lo mejor que ha llevado México en las últimas décadas. Vamos a la pausa y volvemos en cuadro marcial, también titular al que los Correa antes llegaban a la marca, que ahora ya no volvemos con esa imagen que están viendo en las últimas horas. Operaron a Santi Jiménez tobillo derecho, hoy tomándose un matecito, como siempre. Ahí vemos el pie maltrecho, en 2 meses vamos a ver si se recupera de la mejor manera para pensar en el mundial. Ahora te contamos los detalles. ¿Cómo anda la banda? Bienvenidos al cuadro titular. Cierra el año y ya saben cómo nos ponemos. Cerrando el año empieza el fútbol de estufa y nombre para todos los gustos. Noticia falsa para todos los gustos. Lo que vamos a hacer hoy en una hora. Decirte primero el América casi confirmada. 2 bajas que te van a llamar la atención. Casi confirmada. Una alta que te va a llamar la atención. Casi confirmado también que van a reforzar una zona del campo que te va a llamar la atención. Y así nos vamos. Hoy, me parece, en un cuadro titular que te vas a informar y de lo lindo. Bien cerrando el año como nos gusta con el fútbol de tú. Por el otro lado, la información que trascendió en las últimas horas salió de la operación tempranito. Hoy en la mañana Santi Jiménez, tobillo derecho. Lo operaron bien, 2 meses de recuperación. Y más allá de esto, ¿qué es lo informativo? Que tú y yo lo sabemos. ¿Qué va a pasar con Santi? ¿Qué hay detrás de todo esto? La preparación para el Mundial, un dejabo de Raúl Jiménez en algunas cuestiones o estamos tranquilos. La competitividad respecto del puesto. Quédate con nosotros que te vamos a poner datos estadísticas. Lo que se habla es absolutamente todo. Arranquemos de una vez con cuadro titular. El equipazo y de cuadro titular con Félix en la portería, donde debe ser Pérez Ceballos hacia atrás. Ahí el Pereira cubriendo los errores de Ceballos y aquí también paseando por ahí. Angelito por año estamos muertos completamente y adelante. Raúl no hay que hacemos, no nos. Luego bueno ahí no hay descenso. No. ¿Viste cuando uno trata de ir componiendo y de golpe a bueno? No hay descenso. No. Porque afortunada y afortunadamente el Puebla tiene competencia para que los goles y el América. Voy a empezar contigo. Ángela mira qué bonito. No vamos a soltar. Perfecto. Ya vámonos. Y deja que hable el señor. Que se explaye. Siempre lo dejamos para el final. ¿Cierto? ¿Y cómo se deja de mandarle un centro positivo respecto a cómo empieza a moverse el mercado para el América? Un semestre complicado. ¿El que viene o el que pasó? No. ¿Cómo se mueve el mercado para cuando lo que quiere es problemas? Quiere escucharlos. No quiere saber al final, déjalo al final. Por ahora sí. Ahora recordar el tema. Te dejamos para el final y lo que quieras. El problema de América es, buenas noches a todos. Un abrazo. Yo también con ustedes. Arranca. El problema del América es ver dónde acomoda a los jugadores que tiene. Uno de ellos es Dávila y el tema son los salarios son muy altos. Dávila está puesto transferible por la gente de América. ¿Cuánto le queda? ¿Pero quién va a pagar el no sé cuánto le queda? La verdad, te mentiría, pero lo del América es donde lo acomoda, sobre todo en la Liga Mexicana. ¿Quién va a pagar el sueldo? Monterrey no se lo va a llevar Tigres, no se lo va a llevar este 2025, 26, 17, 27. Tampoco estamos muy nada. Luego el tema es que si ya parece que no me hagas que lo van a poder. Acomodar y yo me imagino que alguno de los jueves, ya sea Aguirre o Zúñiga, va a salir. Sí, ahora le va a traer un 9. Y lo de Palavecino, hasta donde yo me enteré hoy que lo averigüé, es que parece que América no va a ofrecer más porque son 8.5 millones de dólares y el América ya no está dispuesto a gastar ese dinero por Palavecino que no es tan joven. Ok, igual no me
mates el programa en 3 minutos. Aguántame que tenemos un poquito más. Ya me acordé porque te dejo para agua. Aguántame con esto, Félix, pero me parece que conozco. Y lo de Dávila está bien. No, sí, no. Evidentemente lo que me llamó la atención de él es cómo lo terminó poniendo tantos partidos claves el técnico. No, desde luego no. Buenas noches. Han coincidido, pero además dejando en la banca a un tipo como Ramón Juárez. No, que a mi forma de ver las cosas podría estar en selección sin ningún problema porque rinde muy bien. Además, en el América. Pero si Dávila creo que fue una buena contratación en el momento que llegó, que fue también como de emergencia, que empezó a rendir, pero ya después tiempo. No le ha dado más, como que no le encontraron posición o Félix sí, pero al principio te acuerdas que llegó y empezó a anotar, pues después ya no. El caso de la Pantera Zúñiga, pues tiene muy poco tiempo. Todavía no, yo creo que hay que darle un poquito más. A diferencia probablemente de Rodrigo Aguirre, ahora tan necesitado ves al América ya ir de contrataciones y así que siempre te tienes que reforzar, te tienes que contratar donde tú contratarías a alguien. Si eres el América donde crees que está más débil. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Para mí el América. 115 un medio de contención. Creo que le vendría bastante bien. Yo creo que Jonathan para mí es un gran jugador. Es un gran 5, pero estamos en una etapa final. Ya también desde su carrera ha tenido algunas lesiones. Yo creo que este América tiene jugadores ofensivamente muy buenos. Yo creo que si le va a faltar un 9 con la salida de Dávila no sabemos si se bate como lo mencionaron. No. Si se llega a ir el Búfalo se llega a ir la Pantera, pero para mí el que se me hace urgente para este equipo y que le pueda dar ese equilibrio es un buen 5, un buen contención. Defensivamente también con la salida de Igor Digo sé que está Ramón Juárez. Sé que pueden habilitar también como defensor central a Israel Reyes, pero de pronto Israel Reyes también se le utiliza mucho, a veces hasta como contención y a veces como lateral. Es a lo que voy. ¿De qué América si necesitaría ya tener un puesto fijo para saber a Israel Reyes? Como le preguntamos una vez, ahora que está yendo mucho a selección, donde prefiere jugar, porque con el Vasco en selección te utiliza mucho como un lateral derecho, porque siempre están buscando esa posición que no está definida en la selección. Entonces, para mí, ¿se va en la liguilla? Sí, por eso para mi América si hay necesita un jugador, es un defensor central y es un medio de no alguien donde juega Valdés. No sé, es que tienes a 2 jugadores. Como digo, Brian Rodríguez te juega más por el costado, pero tienes a 11 Cendejas que la verdad fue uno de los jugadores más importantes que tenía el América y que también está pasando por un buen momento a donde lo refuerza. Tú lo mismo que le preguntaba Jair. No, esta manera de la directiva del América en los últimos años de buscar yo utiliza un concepto el otro día de jugadores desahuciados, no jugadores que no tienen mucha oportunidad alguna. Su equipo sí que llegan acá. Tú ahora si le meterías 20, 15 millones a un jugador o no, es el mercado para eso. Pero tampoco ya no es la política del América. Desde hace rato, ya no es el que sale al mercado con mucho dinero a contratar, no la realidad. O sea, ojo, yo creo que se está en lateral derecho, porque trayendo lateral derecho, Reyes te puede jugar de central y también coincidió con lo del contención, porque además Jonathan parece que se retira. No terminó la temporada, ya hace 6 meses los que es ahora Polo Aguilar lo van a dejar la polla y Aguilar renovar, sacar del retiro. Vaya, yo también. Al mal está lo quiero. También trabajé con Zamorano a dar clases de baile aquí en América, no para Cuauhtémoc y a Iván Zamorano no, Ángel, no te digo que es un error buscar aún, pero a Kevin Álvarez le leyeron la cartera y la otra vez para llevarle la cartera. Un año no trae dinero. Ay que yo lo saludo. Yo lo intenté, la verdad. A toda la gente que está en su casa. Estamos en época de posadas, como la maldición del que habla primero por años no. La maldición de Toranzo lo vamos a mantener. Por eso jugaba de 9, porque era para dejarle yala. Ni me defiendo. Fíjate, Jurito, bienvenido. Muy tremendo la pobre zarandeada. Ahora nadie se pone de acuerdo. Somos 6, dijo Raúl respecto a la posición que contención, que lateral, a donde metemos un gol al América. El principal problema del América fue tener a la base sanos porque fue perdiendo jugadores por lesión y ahí tuvo que parchar mucho el equipo. Lo de Reyes, que mostró ser un jugador polifuncional y eso le abre las puertas de selección nacional, porque puede ser muy útil para el Vasco en esa búsqueda de lateral derecho de un central. Y la misma función tuvo en América. No, porque a veces está como esa disyuntiva para un jugador de desarrollo en una posición. Pero el fútbol moderno te exige que sepas cubrir diferentes posiciones, ¿no? Para tu pregunta en particular, yo creo que ese es la principal preocupación del América es que la base esté sana si necesita un defensa central, porque es hasta una cuestión numérica. No pierdes el himno que tuvo mientras estuvo sano. Que un jugador clave para que lo suelte campeonato necesitas otro jugador de ese cartel que sea líder y que alguien nos explique qué pasó con Ramón Juárez, porque a la luz de todos era el mejor central que tenías y en la liguilla resulta que es el que menos o no jugó. Algo pasó ahí. Yo había escuchado en algún momento que por ahí había perdido el piso. Ya no sé si esa fue la razón principal, al final por la que fue perdiendo esa oportunidad. En América le falta un central para tener ese equilibrio desde el fondo, Después sí un mediocentro pensando en el corto plazo, después de Jonathan, porque eso provocó igual que movieras a muchos jugadores de posición, a Fidalgo, al propio Set, dejas que tienen mucha calidad y luego adelante necesitas un 9. Es lo que quiere todo el equipo, no te está dando la razón. Es justamente por el centro 9 y yo dije uno y después mira, sin que sea necesariamente un 9, pero un delantero que te garantice el gol y que no tengas que andar sumando a ver cuántos
aportó Aguirre, cuántos aportó Zúñiga atrás, Henry Martín, Tomás, el recuerdo de Martín y dices, oye, la producción de los delanteros de América de cuánto fue. Tiraron la producción entonces. Pero necesitas que esté sano desde el principio. Por eso entonces hay que retirar a Henry porque se lesiona cada 2 partidos o que hay que tomarlo como parte, o sea, reforzar esa posición. Pero lo principal en América es que la base esté sana, porque ya está comprobado que donde juega Fidalgo se van a adaptar a las necesidades del equipo y cuando está digamos que el 11 disponible para Jardine la mejor posición para ascender es jugar por derecha y de lo que desea hacer. Es muy cierto, hay una política de América en cuanto al presupuesto que ya de ahí no se pueden pasar. No son los bombazos de otras temporadas y obviamente que cuando se fue Quiñones no trajeron a un jugador de esas condiciones. Cuando se fue Valdés no trajeron a un juego de esas condiciones y en algún momento del torneo en liguillas han necesitado ese perfil de no les digo ya te anotaron eso completo. No, porque eso es lo que ya los bombazos vienen del norte. Ya no es el América, no, ustedes no, pero perdón, ya Cruz, claro que los de metal de humo denme. No, a ver, desarrolla el tema. Máxima es una palabra, lo que le falta. América es coherencia, es lo que le falta, coherencia. No sabe el técnico el sistema que tiene que poner, porque cuando fue campeón fue con 14.231. Clarísimo. A partir de la salida de Diego Valdés tuvo que modificar porque no le llegaron los jugadores. Se contrató América el semestre pasado, fueron a la desesperada, porque se les iba uno, no encontraban el otro. Bueno, ya se los traemos a Alexis Gutiérrez, a la desesperada. Trae un perfil para América. No sé yo, para mí no, yo creo que es el máximo, porque pues es que están trayendo europeos. Pues ahora habrá que sea delantero, para eso tenía el contrato. No tenía que ir o llegó grande que iba a jugar en donde ahí están los nombres. La Pantera Zúñiga en Tijuana jugaba de una manera ok, está bien, pero en América nunca jugó con espacios para poder desarrollarlo mejor que Zúñiga, que tiene esa potencia. Lo pones de 9 de espaldas a la portería, lo matas, lo pones por izquierda, está mal en ti. Bueno, pero porque Osorio estaba loco y lo mandaba a la banda, pero lo estás contratando. Lo de este jugador en Tijuana ninguno. 4 son jugadores para el América de entrada, eso es otra cosa. Pero además, si contratas un futbolista porque lo viste jugar bien en un equipo, no lo traigas a tu equipo para que juegue en otra posición. No tiene sentido. Lo que es curioso es que el sentido no tiene cuenta. La América había estado contratado. Jugadores que no están triunfando llegaban a América. Ahora le salió al revés. Ahora no, David la estaba funcionando. Función jugaba. David ya lo jugaba ¿dónde? Jugaba del América, pero es un juego a 2 años, lo pusieron muchas veces por derecha, lo llevaron por jugando los dueños de casa. Luego trajeron cuántos años Azúcar, Alan Aguirre y Cervantes y no ha funcionado. Sí, espacio en la misma casa, a diferencia de otros torneos que no eran jugadores con un cartel o un pedigrí así espectacular. Y el América agarró su segundo aire y triunfaron. Y fueron 3 campeones. Y ahora los que jugaron bien en otros equipos son los que han bajado mucho. No, pero a lo que yo quiero llegar es tienes a cierto equipo, ¿no te trajeron esos? Bueno, pues entonces el técnico tendrá que adaptarlos o adaptar su sistema a las condiciones de los futbolistas que tiene. El técnico no lo hizo. Entonces le exiges al jugador que juega una posición extraña y Raúl Reyes lo logró. Los demás no. Por eso si luego traes a jugadores, perdón, pero desde antes un paso atrás traes a jugadores que no caben en el sistema que está practicando tu técnico. Entonces le falta a América por eso. Pero vamos, eso sí, eso es la palabra. Coherencia. Hay 2 elementos, uno tienes el técnico jardinero, porque tu 13 máxima tú dices bomba de humo. Entiendo que tú quieres incomodar al americanismo. Para mí es un muy buen jugador, pero lo traes en la posición de tu mejor jugador, no que es Brian. Entonces ahí hemos. Para mí es muy buen jugador, con diferencia en el América no, porque lo manosearon tácticamente. No lo movieron porque no llegas con el cartel que llegó Maximán, que era la bomba que venía a revolucionar al América y donde juega en el lugar de Brian. Quitas a Brian, debilita hasta el América. En el partido no jugó ninguno, no era rentable. Hablando de cambio, cuando lo pusieron como titular no tenía el mismo impacto que como lo hizo llegando, que agarraba segundo tiempo, que sorprendió. Los dos nacieron por saco y porque viene de no jugar en los partidos, porque eso fue. Pero es un futbolista sin ritmo. Se lesionó y si recibió la oportunidad para jugar ahí, sí, pero se ha quedado corto. O sea, arranca los partidos hace 2, 3, arranca suelo. No ha hecho nada. Ángel, no le has dado tiempo, lo has movido de un lado. Para los presidentes de cambio. Si nuestra la banda izquierda donde él jugaba en ese lugar es de Brian. ¿Tú crees que un tal José Merillo sabe de fútbol? Sí, porque lo que dijo de Máxima cuando lo tuve Nacional. Bueno, si quieres te pongo las declaraciones sobre el jugador que vino del Monterrey, el francés, cuando está en el Manchester United y era de los mejores del mundo. Y ahora los años entonces que tiene, entonces no venga con declaraciones, pero dale una racha de 4 o 5 años donde no funcionó lo que se estoy contra el argumento de sacar cosas del archivo que nada que ver, pero te digo algo, si están en México, claro,